Ahí hacemos una captura del dibujo, por lo menos. No, malísimo. No se puede tomar el parcial. Hasta que no se quejaban de que tomen el parcial sin haber dado un tema entero, le vamos a discutir porque falta la grabación de uno de los años. Así es el reglamento. El reglamento no se cumple. ¿Lo cumplí? Ya está grabando. Sí, estoy grabando. Que borro y empiezo de vuelta. Por tanto, no estamos a tiempo. Llevamos 20 segundos. Mis opiniones son libres, pero iba a decir opiniones más fuertes. No estás en la cámara, ¿no? No se sabe exactamente quién será. Borro y no sé. Bueno. Tablita de resumen de las configuraciones de los registros que vimos antes. Este era el que decía el modo. Y estos son los que cambian en función de este. Y, bueno, como quiero. Flanco ascendente, flanco descendente, ambos sin interrupciones, interrupciones por nivel bajo, interrupciones por nivel bajo. ¿Sí? Bien. Direcciones de los registros. 40087 en adelante, fíjense que los registros pincel no están en este rango porque, como les dije, pertenecen a la SCU, están en direcciones cercanas a los SFSP. ¿Sí? Están en el mismo rango de los SFSP. Y todos estos están en direcciones consecutivas. Algo que no mencioné, que vamos a empezar a ver el año que viene, a ver ustedes, es que cuando nosotros manejamos a esto desde C, lo podemos ver como un array, direcciones consecutivas, o lo podemos ver como un struct. ¿Sí? Normalmente a esto ustedes lo van a encontrar como una estructura, un puntero o una estructura, y los campos de la estructura van a ser ICEL, INR, y entonces a nivel C van a tener un puntero que normalmente se llama GPIO, y el GPIO flechita ICEL y tienen acceso a esta dirección, GPIO INR y tienen acceso a esta dirección. ¿Sí? Y todos los dispositivos se lo ven como si fuera un struct, donde cada elemento del struct coincide con los registros de control. ¿Sí? Y después el puntero se apunta a la dirección base y entonces se accede a todo el dispositivo. Eso sí lo programan en C. Bien, la rutina de servicio, como la mayoría de las rutinas de servicio, excepto la de CTIC, pero la mayoría siguen este patrón, tienen que borrar la causa de la interrupción. ¿Sí? Tienen que borrar el evento que produce la interrupción. Y en general, debe ser lo primero que hagan para evitar que si tengo dos eventos muy seguidos en el tiempo, pierda al segundo evento. Alguien preguntó en el recreo, ¿qué pasa si tengo un flanco y un segundo flanco antes de que haya leído el primero? Lo pierdo. ¿Sí? En el práctico que están por rendir, venimos machacando con las latencias de atención, porque el tiempo mínimo entre dos flancos va a estar dado por la latencia más lo que yo demore en borrar la interrupción. ¿Sí? Y si tengo anidamiento y todo eso. Cuando hablamos de cuánto tiempo pasa desde que pido la interrupción hasta que la atiendo, estamos diciendo cuánto es el tiempo mínimo que voy a tener entre dos eventos sucesivos para no perderlo. ¿Sí? Y para minimizar eso, una buena práctica es, bueno, lo primero que hago es borrar el evento. ¿Sí? Cuando trabaja por nivel, no hace falta, o sea, no hace falta borrar el evento, o sí, depende cómo sea el dispositivo. Cuando termina la interrupción, si el nivel sigue activo, hay una nueva interrupción, y si lo que activaron es ST y ST, cambia al otro
nivel y hasta que no haya un nuevo flanco no va a haber una segunda interrupción. ¿Sí? Bien. Ahora bien, conocemos interrupciones, conocemos fuentes de interrupciones. El CITIC y un dispositivo que nos puede producir interrupciones. ¿Qué pasa cuando del otro lado del GPIO tenemos algo como el contador que vimos en la clase anterior para contar los pulsos o la cantidad de vueltas que dio un motor, ¿sí? O cualquier otro tipo de dispositivo que nos quiere mandar información? Nosotros podemos manejar a ese dispositivo de dos formas que ya vimos en distintos momentos. En el CITIC ya lo vieron. Puedo hacer un polígono, puedo hacer un lazo, fijándome si el bit de estado cambió, y si el bit de estado cambió, hago algo. ¿Sí? O puedo usar interrupciones, si es que la electrónica lo tiene previsto, y entonces yo estoy haciendo algo totalmente distinto, y cuando se produce el evento, suspendo, entro en la rutina de interrupción y después voy. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos esquemas que vimos. Bien. Supongamos, un ejemplo viejo, pero no por eso menos vigente, que nosotros tenemos un microprocesador y 9 líneas de GPU. 8 líneas por las cuales me van a mandar un byte en paralelo y 2 líneas con las que voy a dialogar con el dispositivo para que el dispositivo me diga que tiene un dato y para yo decirle que ya lo leí y me puedo pasar el caso. ¿Sí? Un método muy básico de transmisión de datos que se usaba hasta no hace mucho, pero que en esencia, para lo que queremos ver, nos va a servir para cualquier cosa. ¿Sí? Que es analizar cómo voy a hacer el proceso de leer y intercambiar información con un dispositivo. ¿Sí? El protocolo que vamos a usar es el que usaban las viejas impresoras, ¿sí? Que trabajaban de esta forma. Y entonces, nosotros vamos, o sea, el dispositivo me va a mandar, o sea, vamos a hacer de cuenta que nosotros somos la impresora, en definitiva, y la computadora o el dispositivo que está acá va a mandar el dato por acá y va a mandar una señal que se llama strobe, que va a ser equivalente al MEMO request, larga, para decirme que estos datos están estables. ¿Sí? Antes de que esto suceda, yo tengo que haber avisado que yo estoy disponible para recibir datos poniendo el ready en 1. Cuando llega un dato, ¿sí? Se escribe el dato, o sea, arranco yo diciendo que estoy listo para recibir datos, el dispositivo escribe el dato y me avisa de que ese dato es válido. En el momento en el que yo veo que hay un dato válido, le digo, bueno, perfecto, yo ya no estoy disponible, espérame, porque tengo que procesar ese. Leo este dato, hago lo que tenga que hacer, y una vez que termine y puedo recibir el dato que sigue, vuelvo a darle la señal de ready, y con eso el dispositivo ya sabe que ese dato está completo, saca el strobe, cambia el dato y empieza de nuevo. Si se acuerdan, vimos diagramas de acceso a memoria asincrónica, donde había dos señales, mem request y mem acknowledge, ¿sí? Que tenían exactamente el mismo comportamiento. ¿Sí? Cualquier flujo de información asincrónico va a tener este comportamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Seguro? Bien. Eso es lo que acabamos de decir. ¿Cómo configuraría esto? ¿Sí? Bueno, supongamos que tengo todos los periodos del 0 al 9 todos consecutivos para no complicarme mucho la vida. Voy a elegir del 0 al 7 para los datos, para que sean más fáciles de manipular, el 8 y el 9 como las señales de control. ¿Sí? A estos me conviene manejarlo por bit banding y a estos enmascarados los envío y le doy byte directamente.
¿Me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo puedo saber cuando llega un dato? Bueno, puedo usar la señal esta de strobe y mandarla a un pedido de interrupción. A eso que acabamos de ver. Y decirle una de dos cosas. O que produzca interrupciones, o fijarme el bit de falling, dejar de deshabilitar las interrupciones, pero fijarme en el bit de falling para saber si hubo un flanco descendente. Porque yo tengo que leer en los flancos descendentes. ¿Sí? Este flanco es el que a mí me interesa. Este no. Entonces, o le pido interrupción acá, o no le pido interrupción, pero lo mapeo al sistema de interrupciones, dejo el ICEL deshabilitado y me fijo en el detector de flancos descendente. Y del otro me olvido y del IST me olvido. Pero ¿para qué quiero detectar flancos si al final no tengo? Para que sea más fácil el software. Si no, podría estar leyendo este bit y comparándolo en cada pasada del lapso a ver si hubo una cosa ahí. ¿Sí? O sea, podría usar un detector de software de flancos por software, pero ya que tengo uno ahí por hardware que no lo uso, además, como vamos a analizar polling de interrupciones, va a quedar más parecido todavía al programa. ¿Sí? Pero podría hacerlo por software. Bien. ¿Cómo sería el diagrama de flujo de una entrada de datos por polling? Pongo el bit de ready en 1, pregunto si hubo un flanco descendente, acá es donde podría poner el software en lugar de fijarme el bit, agregaría un par de instrucciones más. Si hubo un flanco descendente, saco el ready, borro el evento, leo el byte, lo escribo en algún lado, porque algo voy a hacer con eso. Supongamos que lo voy a guardar en un vector, ¿sí? Buffer. Entonces, lo escribo en algún lado, actualizo el puntero para que el próximo lo escriba a continuación, decremento la cantidad, porque el bloque era de tanto, ya recibí 1, y si no terminé, vuelvo a poner ready en 1, repito, y si terminé, seguiré con lo que tenía porque ya recibí el bloque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. No vamos a entrar en todo el polvo. ¿Sí? Apunto al dato de GPIO, cargo en un registro el puntero, cargo en un registro el contador, apunto al registro de falling, apunto al bit de ready. ¿Sí? O sea, utilizo un montón de registros para apuntar todo lo que voy a manipular. El puntero y el contador de mi bloque de datos, el bit donde voy a ver si hubo un flanco descendente y el bit en el que yo tengo que decir que cambió. Y el GPIO donde voy a leer el. Una vez que tengo todos los punteros, pongo un 1 y lo mando ready, cargo el bit de falling como byte, me fijo si está en 1 y si no está en 1, repito hasta que esté en 1. Si está en 1, pongo el bit de falling, lo borro con lo que acabo de leer, pongo un 0 en ready, leo el dato del registro enmascarado, o sea, leo el dato realmente, lo escribo en el puntero, autoincrementando en 1, decremento la cantidad y si no llega a 0, repito. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva leer un byte? 2 temas. Ojalá. Mirá. Entonces hay la instrucción. Sí, la instrucción de leer un byte lleva 2 temas. Pero yo no voy a poder leer un byte más que una vuelta por lazo, suponiendo que este lazo pasa siempre derecho, ¿no? O sea, supongamos que lo esperan. ¿Qué tan despacio puedo mandar todo lo que quiera? Pero ¿qué tan rápido puedo mandar? Un dato por cada vuelta de lazo. Entonces,
Fíjense que yo voy a poder recibir un byte cada 16 ciclos de reloj. ¿Sí? Y si lo piensan como una eficiencia, eso en realidad es una tasa de transferencia, 1 cada 16 no suena muy buen valor. ¿Sí? O sea, hay un overhead importante de ciclos de reloj para cada mandado. ¿Sí? ¿Sí o no? Tener el cero en la GPU, Sí. solo hay un bit o un byte de información. Hay un byte. Y ese corresponde a un dispositivo. Sí. Suponete que estás leyendo, en este caso le digamos una impresora, pero suponete que estás leyendo un disco recto. Más bien, ¿a cuántas patitas? O sea, ¿son 8 patitas? 8 patitas. Podrían ser 32 si querés. Y podríamos subir a 4 cada 16. O sea, podría leer una palabra. Podría leer una palabra. Ya llegamos a un decente 25% de rendimiento. Con 4 sobre 16. Usando 34 cables para conectar las cosas. Una cantidad interesante de cables. ¿Sí? Sobre todo si es un dispositivo externo. El problema se va a repetir en interno y externo, exactamente igual a lo que queremos ir. Bien. ¿Soluciones? ¿Se me ocurren soluciones? Todos plantean las mismas soluciones. Solución para el tema de la eficiencia del... A ver si podemos transferir más rápido. ¿A cuánto corre nuestro procesador? 40 megas. A veces 48. Normalmente está en 84. 80. Y sube hasta 204. ¿Qué tasa de transferencia tendría? Máximo. Lo único que está haciendo es leyendo datos. 204 megas dividido 16T. ¿Quién tiene la calculadora? 204 dividido 16. $12,75. Vaya, por segundo. ¿Tienen idea de tasas de transferencia? ¿Están hablando de tasas de transferencia en un disco rígido, por ejemplo? Buscan tasa de transferencia, exacta tres. Porque no quiero decir lo borrado. Ah, no, tampoco sabes. Sí, sí sé. Tiene 2 o 3 ceros atrás. De hecho, vamos fácil. Tasa de transferencia de cable de red. Tasa de transferencia de una conexión gigabit. ¿Giga? Bit, gigabit. Sí. Por lo menos tenés que dividir en 10. Mínimo, para tener una idea. Si bien los bytes son de 8, Claro, los overhead y demás, por lo menos tenés que pensar en 10. Como para tener una idea de orden de magnitud. 10 megas, 100 megas. 100 megas. Sí, Y nosotros estamos llegando a 12 con toda la furia. No haciendo más nada. Yo diría que si queremos eficiencia, si queremos velocidad, tenemos un problema. ¿Sí? Porque así pongamos el procesador a 1 giga, seguimos mal. Y podría ahorrarte... Se pierde el problema si quiero realmente transferir muchos datos. Si es una tecla que aprieto cada 10 veces por segundo como mucho, está fantástico, listo, no es problema. Pero si te voy a tratar de hablar con una placa de video, con un disco rígido, con una placa de red, este método de comunicaciones no va a andar muy bien. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase les dije que uno de los problemas de IO era la mezcla de cosas que teníamos. Por un lado teníamos un teclado que esto puede andar de 10. Pero por otro lado tenemos algunos dispositivos muy demandantes que también tengo que atender. ¿Sí? Bien. ¿Por dónde se les ocurre que puede ir la solución? A ver. Podría, en vez de hacer de revisar fault, directamente pedir los datos igual. No, pedirle cualquier burrada.
No. La solución primero tiene que ser solución, después viene la eficiencia. No es como el gallego que 2 más 2, 7. No. Primero hay que llegar al resultado deseado. ¿Qué opinan? ¿La interrupción será mejor o peor? Si en lugar de hacer un lazo de polvo, hacemos interrupción. ¿Andará mejor o andará peor? La interrupción. Está ejecutando. Depende. Va aprendiendo la respuesta predilecta de la cátedra. Ahí va. No depende mucho. En este caso no hay mucho lugar para depender. Bueno, veamos. Rutina de interrupción. Apuntamos al IST o al RIS, sería lo mismo. Apuntamos al bit ready. Leemos el dato. Ya. Apuntamos y borramos. Apuntamos al ready y escribimos un 0. Apuntamos al registro de datos, leemos el dato. Cargamos el puntero. Escribimos el dato en memoria. Decrementamos el contador. Y guardamos un 1 si el contador no era 0. Y si no, lo dejamos sin como estaba y terminamos. Más o menos lo mismo que hacemos antes. Con una grave diferencia. ¿Qué grave diferencia? Sí, pero ese no sería el problema. Esto es más lento o más rápido que lo anterior. Tengo más barritas 2P. Así que no pinta que sea más rápido. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no es más rápido. Son 31. De 16 tenemos 31. Empezamos a la mitad. ¿Por qué? Si hace lo mismo. Pero en esta interrupción, el programa ya sabe que el dispositivo está pidiendo interrupción y que tiene algo para leer. ¿Correcto? Y en el caso del polling, yo estoy preguntando todo el tiempo. ¿Pero por qué me fui a algo peor? Antes tenía 16 T para un dato y ahora tengo 31. Y todavía faltan los 22 de entrar y salir en interrupción, así que en realidad tenemos 53. Debe ser porque tengo que volver a. Por cada interrupción tengo que volver a conseguir, digamos, la dirección del puntero, el ready. Exactamente, todo esto estaba fuera del gasto. Ya lo he dejado todo preparado, tenía todo listo. En la interrupción estoy haciendo otra cosa, no puedo tener todo listo. Entonces tengo que guardar el estado de lo que estaba haciendo, lo tengo que recuperar. Tengo que recuperar el contexto o el estado de lo que voy a hacer. A partir de esto, y eso lleva tiempo. Y lo voy a hacer por cada byte. Entonces, oh sorpresa, las interrupciones no. Peor. Y mucho peor. A nivel tasa de referencia. ¿Sí? Y si andan peor, ¿por qué las usamos? ¿Qué ventajas tienen las interrupciones? Bueno, una interrupción, un pedido que necesitamos atraer objetivamente. Que no tengo que estar haciendo el lazo, puedo estar haciendo otra cosa. O sea, si yo lo que quiero es velocidad, esta no es la mejor solución. Pero si yo lo que quiero es hacer varias cosas, ¿sí? En esto yo no tengo que estar revisando si hubo un pedido o no. Para que el lazo que vimos recién ande bien, está haciendo este lazo permanentemente. Si yo, además de revisar si hay un byte, hago otra cosa más, esto empieza a crecer. Y esos 16 tan bonitos dejan de ser 16. ¿Se entiende? O sea, si lo quieres, acá hay trampa, porque esto es no haciendo más nada. ¿Sí?
Entonces, si yo tengo varias cosas para hacer, este lazo tiene que pasar por todas las cosas que tenga para hacer antes de repetir. Y estos 16 van a crecer muchísimo porque todo lo que tenga que hacer va a impactar acá. Y como yo no puedo transferir un dato hasta que no sea por lo menos una vuelta de ese lazo, los tiempos van a caer muy drásticamente. O sea, esto está buenísimo si no tengo otra cosa que hacer. Pero en una realidad pocas veces no tengo otra cosa que hacer. Entonces, esto es como un techo muy difícil de alcanzar. ¿Sí? Ojo, porque las interrupciones tienen el mismo problema. Yo voy a poder transferir un dato cada 53T, pero ya está de interrupción en interrupción. Tampoco voy a hacer más nada. ¿Sí? Pero en un término medio donde no tenga tantas cosas, tantas interrupciones seguidas, las interrupciones me van a dar un mejor rendimiento en el sentido de que no voy a estar ejecutando un montón de instrucciones para de vez en cuando me diga, ah, ahora vi un dato. Porque estos 8T los voy a estar ejecutando un montón de veces para que de vez en cuando me diga que hay un dato. Eso es lo que me ahorro con las interrupciones. Y si tengo varios dispositivos, a los que tengo que estar preguntando, son 8T por muchas veces por muchos dispositivos y empieza a tener importancia. ¿Sí? Entonces las interrupciones son más eficientes en ese sentido, en el sentido que no tengo que estar ejecutando todo esto para saber si hubo o no un evento o si hay o no un dato. ¿Sí? Y que va a ser más fácil atenderlos rápidamente, porque si este lazo yo lo hago más largo porque estoy haciendo cosas, voy a empezar a demorar en atender los dispositivos. En cambio, con la interrupción lo voy a atender instantáneamente. ¿Sí? Entonces, las interrupciones no mejoran la tasa de transferencia, no son más eficientes para hacer transferencias, son más cómodas para hacer 2, 3 o 4 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Ah, me salté esto. Bueno, es lo que acabamos de hacer. Y el código. No sé por qué se clica en los dispositivos. Bien. Cuando llega una interrupción, se termina la instrucción en curso y hay 3T que están incluidos en los 12T de tiempo de respuesta, que ya lo habíamos visto, cuánto es el tiempo de respuesta. A eso habría que sumarle eventualmente que la instrucción en curso sea una instrucción medio larga, como un salto de 3T, ¿no? Y estos 12 se pueden llegar a convertir en hasta 15. 12 de la respuesta y 3 de la instrucción que estoy esperando terminar. ¿Sí? Y la latencia, entonces tengo 12 para el cambio de contexto y 10 para el retorno. Y si estoy usando el tail chain, entonces en lugar de estos 22 yo voy a tener los 6 que ya vi. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo una transferencia de datos, lo que estamos viendo, pueden suceder dos cosas. Puede suceder que el CPU sea el que fija el límite, o sea, el CPU diga, no puedo recibir más datos, no tengo más capacidad de procesamiento. O puede suceder que el dispositivo no pueda mandarme más datos porque yo los proceso muy rápido y el dispositivo no tiene la capacidad de generar datos tan rápidamente. ¿Sí? En general, bueno, en un caso va a ser IO bounded y en otro caso va a ser CPU bounded. O sea, va a estar limitado por el CPU, va a estar limitado por el IO. ¿En qué caso normalmente vamos a tratar de trabajar? El IO bounded. Sí, porque sería lo ideal, ya sea poniendo un CPU más grande o mejorando las formas de transferencia, porque sobre esto debería de poder actuar más que sobre esto. Acá o hay muchos problemas tecnológicos o hay un problema de naturaleza de lo que quiero ver. Si yo estoy midiendo temperatura, en este sentido, medir 50 temperaturas por segundo, ¿sí? Entonces,
Una vez que llegué a atender lo que mi dispositivo puede generar, está fantástico. ¿Sí? El problema lo vamos a tener si estamos acá. Bien. Entonces, lo más común es que tratemos de trabajar en yoga. Pero, con ciertos dispositivos que hacen transferencias masivas, no va a ser tan fácil estar en este caso. ¿Sí? Con las placas de video, con los discos rígidos, con ciertas cosas, es muy probable que en algunos casos entremos acá. Bien. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos, en este ejemplo que nosotros armamos, para traer un byte en polling necesitamos 16T y para traer en interrupciones necesitamos 53, 31 de la rutina más 22 de los cambios de contexto. ¿Sí? La ventaja con interrupciones es que estamos disponibles para hacer otras cosas. Bien, a esta cuenta ya le hicimos. ¿Cuánto es la tasa máxima de transferencia que puede tener un dispositivo? ¿Sí? Con este se pregunta. Bueno. Fíjense que nosotros estamos leyendo el dato. No estamos haciendo nada, lo guardamos en un array y suponemos que después haremos algo, no sé, habrá que buscar el máximo, habrá que hacer un promedio, algo habrá que hacer con ese dato. ¿Sí? Entonces, hay dos tiempos que nosotros estamos analizando el tiempo de leer el dato, pero después va a haber un tiempo de procesamiento. Perdón. En el tiempo en el que estamos trabajando, el tiempo de procesamiento no lo estamos ni considerando. Pero, si vemos la rutina, cuando yo pregunté cuánto demoramos en leer un dato, me dijeron 2T. Porque es lo que realmente demoro en leer el dato y ponerlo en el registro del procesador. Pero tengo un tiempo de overhead, que es lo que demoro a llegar a procesar ese dato, que es lo que cambia entre interrupciones y polling, y que es lo más significativo. ¿Sí? Esto es 2T para cualquiera de las dos cosas. Esto es 14 en un caso y 51 en el otro. ¿Qué tengo que mejorar? El tiempo no me queda tan chico. En este no vale la pena preocuparse, ¿verdad? Por lo menos por ahora. Bien. ¿Cuánto va a ser la tasa máxima de transferencia? La calculamos recién y va a depender de la frecuencia a la que esté operando el procesador. ¿Sí? Y de la cantidad de ciclos T que lleven las instrucciones. En realidad, si queremos ser justos, la transferencia lleva 4. Necesito 2T para leerlos y 2T para escribirlos. ¿Sí? En este programa. Y la tasa máxima va a ser los 32 megas dividido los 16T multiplicado por el tamaño de bytes que se haga entre cada transferencia. Como acá estoy transfiriendo un byte, es por 1. Si transfiriera 2 bytes, sería el doble. ¿Sí? Si hago una transferencia más ancha, voy a tener más tasa de transferencia. ¿Sí? La tasa de transferencia siempre va a estar en bytes. Cortemos acá y podemos calcular una eficiencia que, siendo muy benevolentes, va a estar en el 25% en este caso. ¿Sí? Sí. La clase que viene seguimos con interrupciones y con una mejor solución. Que tiene que existir, ¿verdad? Eso está ahí. Algo tiene que haber.